Un saludo para todos. Quiero desearles un feliz día, primero que todo, y contarles que estoy por aquí grabando este video para dar inicio a una serie de videos que voy a estarles presentando para hablarles acerca de el ser más importante que ha existido sobre la tierra. Obviamente estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos videos que voy a grabar tienen la intención de hablarles acerca de la vida y el ministerio de Jesucristo. Obviamente es un relato que va a abarcar todo lo que tiene que ver con Jesús. Esta historia va a ser narrada en orden cronológico, es decir, las etapas van a estar en secuencia. Todo lo que vamos a ver va a ser ordenado en la manera o en el tiempo en el que sucedió realmente, ¿sí? También quiero contarles pues que para esta historia me voy a basar en lo que narran los 4 evangelios canónicos, es decir, los que desde un comienzo fueron aceptados por la iglesia. Aparte de estos hay muchos otros escritos que hablan de Jesucristo, pero pues que la iglesia los rechazó por muchas razones, porque fueron escritos por personas que no tuvieron ese contacto con Jesucristo, con sus discípulos, o que fueron escritos mucho después de la época de los apóstoles. El primer evangelio es el de Mateo. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de cada uno de ellos. El primer evangelio es el evangelio de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo también se llamaba Leví. Era un publicano, un judío, un publicano, es decir, una persona que realizaba el trabajo de cobrar los impuestos. Él le cobraba impuestos al pueblo judío para dárselos al Imperio Romano. Este tipo de personas eran personas muy odiadas dentro del pueblo judío, porque además de eso eran ladrones, o sea, es decir, cobraban de más, daba al imperio lo que tenían que darle y ellos se quedaban con lo que les sobraba. Bueno, este señor Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Jesús lo escogió para que fuera parte de ese grupo. Él obviamente deja su trabajo y se dedica a seguir a Jesús. Este evangelio lo escribe Mateo dirigido principalmente al pueblo judío. En este evangelio vamos a encontrar muchísimas referencias al Antiguo Testamento, donde Mateo intenta mostrarle al pueblo judío que Jesucristo era ese rey que Dios había prometido a través de los patriarcas y de los profetas, y que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Mateo tiene muchísimas referencias al Antiguo Testamento para mostrarle al pueblo judío que Jesús era el Mesías. También por eso, pues, Mateo está puesto en el primer lugar, digamos, entre los evangelios, porque es el que mejor conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Bueno. El segundo evangelio es el evangelio de Marcos. Este evangelio fue escrito por personaje llamado Juan Marcos. Juan Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, pero fue un servidor muy cercano a los apóstoles, en especial al apóstol Pedro. Incluso se dice que este evangelio es el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que Pedro utilizaba a Juan Marcos como su escriba, es decir, Pedro hablaba y Juan Marcos escribía de lo que Pedro le decían. Lo que está escrito en este evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos pues a pedido del apóstol Pedro, que contiene pues digamos enseñanzas algunas diferentes al evangelio de Mateo, además de que fue escrito pues para mostrar a Jesucristo como ese servidor y esas enseñanzas de cómo debe ser el servicio de un verdadero seguidor de Jesucristo. Este evangelio se dice que fue el primero en ser escrito, ¿ya? Es el más antiguo, porque el evangelio de Mateo es más adecuado para enlazar el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues está de primero, pero realmente el primer evangelio escrito fue este de Marcos. El tercer evangelio es el evangelio de Lucas. Bueno, ¿quién era Lucas? Lucas no era uno de los 12 apóstoles, pues tampoco fue, digamos, seguidor de los apóstoles inicialmente. Lucas era un médico
que fue muy cercano sobre todo al apóstol Pablo. Incluso era el médico que lo atendía cuando estuvo preso en Roma. Entonces Lucas fue bastante cercano al apóstol Pablo. Lucas también se considera como el primer historiador cristiano. Lucas escribió el Evangelio, el tercer Evangelio, y el libro de los Hechos, que inicialmente pues eran un solo escrito, pero fueron divididos pues por conveniencia del orden que se le debía dar a las escrituras. Lucas hizo una muy importante investigación para escribir este Evangelio. Como les dije, él no conoció personalmente a Jesucristo, pero él hace una investigación y entrevista a muchos personajes que sí conocieron a Jesús, que sí estuvieron con él, y de acuerdo a esto él hace este relato. Se dice que la principal fuente que tuvo Lucas para escribir este Evangelio fue María, la madre de Jesús. Incluso lo podemos ver en que Lucas es el único que describe eventos como la visita del ángel a María, como la visita del ángel a Zacarías, como las visiones o la visita del ángel a José, ¿sí? Y muchos hechos de la niñez y del nacimiento de Jesús que nos es narrado en otros evangelios, precisamente porque pues son cosas que solamente una persona como María podía conocer. También obviamente él utiliza muchos otros entrevistas o muchos otros relatos de otras personas que estuvieron cerca de Jesús y hace o escribe este Evangelio. Este Evangelio es el único que está escrito más o menos en orden cronológico y es muy extenso, es bastante extenso y bastante detallado en muchas cosas que no tienen los otros evangelios. Bueno, el cuarto evangelio es el de Juan. Fue el último evangelio en escribirse. Juan fue uno de los 12 apóstoles, uno de los discípulos, el más joven de todos. Era uno de los más cercanos a Jesús. Él junto a su hermano Jacobo y a Pedro eran los 3 discípulos que más tiempo pasan con Jesús. Y Juan es el único que incluso lo acompaña hasta su muerte, hasta la cruz. Entonces por eso es que Juan, digamos, hace un relato más detallado de lo que fueron los últimos momentos de la vida de Jesús, porque él estuvo allí con él hasta el momento de la cruz, y es a quien Jesús finalmente, estando en la cruz, le hace entrega de su madre. Este evangelio es quizás el evangelio más espiritual de los 4. Es un evangelio con enseñanzas teológicas impresionantes que no encontramos en los otros evangelios, y pues es un complemento muy especial de los otros 3 evangelios. En este evangelio se relatan muchas cosas que nos ayudan a entender los otros evangelios. Entonces, si alguien quiere empezar a conocer toda la verdad sobre Cristo, lo mejor es empezar a leer este evangelio, el evangelio de Juan, y una vez que uno lo entiende, pues ya puede leer toda la Biblia completa y entenderla mucho mejor. Pero lo ideal es siempre empezar a entender este evangelio. Es el evangelio que narra con mayor claridad todas las verdades acerca de Jesús. Bueno, este era el primer video. De aquí en adelante pues vamos a iniciar ya lo que son ese relato sobre la vida de Jesús, pero quería ponerlos un poquito en contexto con lo que voy a hacer. ¿Listo? Muchas gracias por ver el video y les envío un saludo a todos y que Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias.